El episodio de anoche del programa de Jaime Bailey dio un giro inesperado cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, abandonó el set tras un tenso enfrentamiento con el presentador sobre la libertad de expresión y la polarización política en América Latina. Desde el primer momento en que Boric pisó el estudio, el ambiente se percibía distinto. El joven mandatario, conocido por su actitud serena y su firme defensa de los derechos sociales, mantenía su habitual compostura estoica. Sin embargo, había algo en su mirada que dejaba entrever que esta no sería una entrevista más. Jaime Bailey, mostrando su característica sonrisa irónica, le dio la bienvenida entre aplausos moderados del pequeño público en el estudio. Gabriel Boric, señoras y señores, el hombre del momento, el líder que desafía lo establecido, anunció Bailey con ese entusiasmo cargado de escepticismo que lo caracteriza. Boric se acomodó en su silla de invitado con un gesto medido, asintiendo cortésmente al público antes de volverse hacia Bailey. Las primeras palabras fueron corteses. Hablaron de la última reforma social impulsada por el gobierno chileno, algunos comentarios livianos sobre anécdotas de campaña y un par de referencias a la juventud del presidente, tema habitual en su perfil mediático. Pero conforme avanzaba la conversación, Bailey comenzó a dirigirla hacia un terreno mucho más delicado. Presidente, usted ha estado en la vida política desde joven. Ha visto de cerca cómo ha cambiado el clima social y político en América Latina. ¿Qué piensa hoy sobre los límites de la libertad de expresión en una época tan polarizada? Boric apenas frunció el ceño, su mandíbula tensándose sutilmente. ¿A qué se refiere exactamente, Jaime? Bailey se recostó en su silla, su sonrisa adquiriendo un matiz más incisivo. Bueno, hemos visto figuras públicas enfrentarse a consecuencias por sus opiniones. Algunos lo llaman responsabilidad, otros censura o cancelación. Usted, que ha sido claro en sus posturas, ¿no teme que una palabra mal interpretada pueda costarle caro? La pregunta quedó suspendida en el aire por un instante demasiado largo. Boric, con las manos apoyadas en los brazos de la silla, pareció apretar ligeramente los dedos. Creo que las personas deben poder expresar sus opiniones sin el temor de ver destruidas sus carreras por la histeria colectiva, respondió con cuidado. Las cejas de Bailey se arquearon apenas, percibiendo una oportunidad. Interesante. ¿Quiere decir que algunos que han enfrentado consecuencias tal vez no las merecían? Hay casos bastante serios, no hablamos de simples errores. Estoy hablando del principio, replicó Boric, su voz manteniendo un tono grave pero con una tensión subyacente. Hay una diferencia entre responsabilizar a alguien por un acto genuinamente dañino y arruinarle la vida por emitir una opinión impopular o por un error cometido hace años. El público en el estudio, que había reído tímidamente con algunos comentarios previos de Bailey, se volvió visiblemente más callado. Algunos se removieron incómodos en sus asientos, percibiendo que la conversación tomaba un giro inesperado. Bailey insistió, dejando que su instinto periodístico dominara su faceta de presentador. Pero, presidente, ¿no cree que quienes tienen influencia, como usted o cualquier figura pública, tienen también una responsabilidad adicional al opinar, sobre todo en temas sensibles? Los ojos de Boric se entrecerraron levemente. ¿Responsabilidad según quién? ¿Según usted? ¿Según los linchamientos en redes sociales? ¿Según alguna junta de ejecutivos? Su voz seguía controlada, pero había un filo claro en ella. Llevo viendo modas sociales ir y venir desde antes que existieran las redes, y he visto a personas valiosas ser arrasadas por la histeria. Bailey no dudó en responder, su tono ahora más agudo. Yo no llamaría histeria al hecho de pedir cuentas por discursos de odio. Cuando alguien usa su posición para difundir ideas dañinas o comentarios discriminatorios, ¿no deberían existir consecuencias? La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Los operadores de cámara seguían grabando, mientras que algunos miembros del equipo intercambiaban miradas nerviosas. En la cabina de control, los productores probablemente debatían si cortar o no a una pausa comercial. Boric se inclinó ligeramente hacia adelante, toda su concentración legendaria enfocada en su interlocutor. ¿Y quién decide qué es discurso de odio, Jaime? ¿Usted? ¿Algoritmos diseñados en Silicon Valley? Pausó dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿O acaso lo deciden presentadores que se autoproclaman árbitros de la moral pública? El comentario cayó como un golpe seco en el set.
La sonrisa ensayada de Bailey vaciló por un instante, reemplazada por un gesto más duro. Creo que la mayoría de las personas razonables pueden reconocer el discurso de odio cuando lo ven. Presidente Boric, no estamos hablando de debates filosóficos complejos. Hablamos de algo básico, decencia humana. Decencia humana, repitió Boric, su tono dejando claro que consideraba insuficiente la expresión. Es una frase conveniente, ¿no? Lo suficientemente amplia como para significar lo que a uno le convenga. El silencio en el estudio era absoluto ahora. Todos percibían que estaban presenciando algo fuera de lo común. Esto no era la típica entrevista amable. Era algo crudo, real, y estaba ocurriendo en vivo ante todo el país. Bailey, dándose cuenta de que perdía el control, intentó recuperar terreno. Mire, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el racismo, el sexismo y la intolerancia son inaceptables. Cuando figuras públicas promueven esas ideas, deben enfrentar consecuencias. No es controversial. Es simplemente... Ahí está de nuevo, interrumpió Boric, su voz cortando las palabras de Bailey como un bisturí, definiendo los términos del debate según su propia narrativa. Bailey enrojeció ligeramente. Su compostura profesional comenzaba a resquebrajarse. No estoy definiendo nada, presidente. Solo señalo que hay consecuencias por comportamientos dañinos. Así es como funciona la sociedad. Boric soltó una risa seca, sin humor. ¿La sociedad? O más bien su pequeño rincón del mundo mediático. Porque hasta donde yo sé, la sociedad también incluye a quienes no viven en barrios exclusivos ni forman parte de ese pensamiento único de la industria de la comunicación. El comentario tocó un nervio sensible. La sonrisa de Bailey desapareció por completo, reemplazada por una irritación apenas contenida. Es curioso que lo diga alguien que ha hecho carrera en la política, prometiendo cambios revolucionarios. Tal vez está molesto porque el mundo real tiene más matices de los que reconoce su discurso. Los ojos de Boric brillaron peligrosamente. No me dé lecciones sobre matices, Jaime, y no pretenda que lo que hace aquí es otra cosa que espectáculo diseñado para hacer sentir superiores a sus espectadores respecto a quienes piensan diferente. ¿Espectáculo?, replicó Bailey, elevando un poco la voz. Su fachada de presentador imparcial comenzaba a resquebrajarse. Estoy intentando tener conversaciones honestas sobre temas reales. Tal vez eso le incomoda porque lleva años escondido detrás de discursos ideológicos prefabricados. El ambiente en el estudio era eléctrico, cargado de una tensión palpable. Los camarógrafos acercaban el zoom instintivamente, conscientes de estar captando un momento histórico. Algunos en el público sacaban discretamente sus teléfonos, aunque seguridad más tarde confiscaría las grabaciones. Boric se levantó lentamente de su silla, su figura proyectando una sombra sobre la mesa de Bailey. ¿Escondido detrás de discursos?, dijo con una voz cargada de la autoridad que da la convicción. Al menos yo soy honesto sobre mis intenciones. No pretendo ser algo que no soy. Bailey permaneció sentado, pero se inclinó hacia adelante agresivamente. ¿Y eso qué significa? Significa que usted se sienta cada noche detrás de ese escritorio pretendiendo ser un árbitro moral, contestó Boric, sus palabras cortando el silencio como un cristal roto. Toma problemas complejos y los reduce a frases efectistas y aplausos fáciles. Crea divisiones donde podría haber entendimiento. Yo creo divisiones. La voz de Bailey se quebró ligeramente, su compostura desmoronándose. Yo no defiendo a quienes propagan odio y discriminación. No busco excusas para el fanatismo. Los puños de Boric se cerraron a los costados de su cuerpo. Ahí está de nuevo. Para usted, cualquiera que no comparta su visión del mundo es automáticamente un fanático. Cualquiera que cuestione sus métodos es un enemigo. Es un truco muy conveniente, ¿no? Cierra cualquier debate etiquetando al otro como un monstruo. El público estaba paralizado, atrapado entre la fascinación y la incomodidad. Ya no era entretenimiento, era un choque frontal entre dos visiones opuestas de la sociedad, la política y la responsabilidad. Bailey se levantó ahora, intentando igualar la altura de Boric lo mejor que pudo. Quizás algunos oponentes sí merecen ser llamados monstruos, presidente. Cuando alguien promueve ideas que hieren y deshumanizan a otros, pierden el derecho a un debate educado. ¿Y quién le dio a usted el título de juez y jurado?, retrucó Boric, acercándose un paso más al escritorio. ¿Desde cuándo los presentadores de televisión
deciden qué pensamientos son aceptables? ¿Desde cuándo los comediantes deciden quién puede opinar y quién debe ser silenciado? Nosotros no estamos censurando a nadie, protestó Bailey, aunque su voz carecía de convicción. Solo elegimos no darle plataforma al odio. La risa de Boric fue aguda y amarga. ¿No darle plataforma al odio?, repitió. Así lo llama usted. Pero lo que realmente significa es no darle voz a cualquiera que no se alinee con su ortodoxia política, a cualquiera que cuestione su narrativa, a cualquiera que piense por sí mismo. La confrontación había alcanzado un punto álgido. Ambos hombres estaban ahora de pie, enfrentados al otro lado del escritorio como dos adversarios en un duelo de antaño. Las luces del estudio parecían más intensas, proyectando sombras profundas que daban a la escena un aire casi cinematográfico. El rostro de Bailey estaba enrojecido. Su entrenamiento mediático cuidadosamente cultivado había desaparecido. ¿Sabe qué, presidente Boric? Quizá el problema no sea la cultura de la cancelación. Quizá el problema sea que personas como usted no soportan vivir en un mundo donde sus palabras tienen consecuencias, donde no pueden decir lo que quieran sin recibir respuestas. Los ojos de Boric se entrecerraron como rendijas. Consecuencias, repitió con desdén. Siempre esa palabra. Qué curioso que esas consecuencias solo vayan en una dirección, ¿verdad? Que solo afecten a quienes se desvían de su pensamiento aprobado. ¿Mi pensamiento aprobado? La voz de Bailey casi chillaba ahora. Estoy hablando de derechos humanos básicos, de decencia mínima. ¿Decencia mínima?, interrumpió Boric, su voz descendiendo a un gruñido peligroso. No me dé lecciones sobre derechos humanos. He vivido más historia de la que usted ha leído en sus redes sociales. He visto opresión real, injusticia real y consecuencias reales por decir la verdad al poder. Lo que usted hace no es defensa de los derechos humanos. Es activismo performativo diseñado para hacerlo sentir importante. Las palabras golpearon a Bailey como una bofetada. Su rostro pasó de rojo a un púrpura intenso, las venas marcadas en sus sienes. ¿Activismo performativo?, repitió Bailey con incredulidad. Yo uso mi plataforma para denunciar el odio y la discriminación. Le doy voz a quienes no la tienen. Eso es mucho más que esconderse detrás de discursos cuidadosamente redactados y quedarse callado cuando realmente importa. Finalmente, la compostura de Boric se resquebrajó por completo. ¿Quedarse callado? ¿Quedarse callado? Su voz retumbó en todo el estudio, haciendo que algunos miembros del público se estremecieran. He estado luchando batallas antes de que usted siquiera supiera cómo funciona una cámara de televisión. Pero yo luché en el mundo real, no en estudios esterilizados diseñados para conseguir aplausos. El estudio estaba en completo silencio, salvo por el zumbido de los equipos y los susurros nerviosos de los productores en la cabina de control. El personal de seguridad se había acercado, inseguros de si presenciaban una entrevista que se había salido de control o algo más grave. Bailey, tal vez dándose cuenta de que estaba perdiendo la batalla narrativa, jugó su última carta. Oh, por favor, ahórreme las historias de guerra, presidente. ¿Cree que por haber marchado o dado discursos eso lo convierte en una autoridad en coraje moral? No es más que otro privilegiado del sistema que no soporta que el mundo ya no le rinda pleitesía. La acusación quedó suspendida en el aire como veneno. Boric se quedó completamente inmóvil, su intensidad legendaria enfocada como un rayo láser en su interlocutor. Cuando habló, su voz fue baja pero cargada de una furia apenas contenida. ¿Privilegiado del sistema?, repitió lentamente, como degustando cada palabra. Así es como usted descarta a cualquiera que desafía su visión del mundo. Les ponen etiquetas, privilegiados, élites, y de repente sus opiniones dejan de importar. Bailey olió la debilidad y presionó su ventaja. Si el zapato le calza, presidente, usted ha construido su carrera en discursos sobre igualdad, mientras los verdaderos luchadores lidian con las consecuencias del odio y la discriminación. Tal vez ya es hora de que reconozca su privilegio, en lugar de defender a quienes propagan esas ideas. Las manos de Boric temblaban ahora, no de miedo, sino de ira contenida. ¿Quiere hablar de privilegio? Hablemos entonces del privilegio de sentarse cada noche detrás de ese escritorio, juzgando a personas que nunca ha conocido, destruyendo reputaciones con comentarios sarcásticos y segmentos editados cuidadosamente. Hablemos del privilegio de nunca enfrentar consecuencias reales por sus palabras, porque siempre está en el lado correcto
de cada debate. Yo enfrento consecuencias todos los días, replicó Bailey, su voz quebrándose. Recibo amenazas de muerte de los suyos, campañas de boicot y acoso. No pretenda que alzar la voz contra el odio no tiene un precio. ¿Los míos? La voz de Burdick era incrédula. Ahí está. Ese es el verdadero Jaime Bailey. Para usted, cualquiera que no esté de acuerdo es parte de un grupo monolítico, un enemigo contra el que lucha valientemente. No puede concebir que personas decentes puedan tener perspectivas diferentes a las suyas. La confrontación había superado ya los límites de la televisión. Era algo primario. Dos personalidades alfa atrapadas en un combate intelectual alimentado por décadas de frustración y resentimiento. Ninguno de los dos retrocedía y el estudio parecía un polvorín a punto de estallar. La voz de Bailey se tornó aguda y desesperada. ¿Perspectivas diferentes? ¿Así llamamos ahora al racismo? ¿Perspectivas diferentes? ¿Así llamamos al sexismo y a la homofobia? Solo diferentes formas de ver el mundo. Burdick rodeó lentamente el escritorio, acortando la distancia entre ellos. Usted sigue usando esas palabras como talismanes, como hechizos mágicos que automáticamente ganan cualquier discusión. Pero ¿sabe qué? Ya no le tengo miedo a sus etiquetas. Ya no le tengo miedo a su linchamiento en redes ni a sus campañas de cancelación. Tal vez debería temerles, respondió Bailey, su voz descendiendo para igualar la intensidad de Burdick. Tal vez quienes defienden discursos dañinos deberían enfrentar consecuencias. Tal vez los días de esconderse tras la fama y el poder han terminado. La amenaza era inequívoca. Los ojos de Burdick centelleaban con una intensidad que recordaba por qué había llegado a ser uno de los líderes más influyentes de su generación. ¿Eso es una amenaza, Jaime? ¿Me se está amenazando en televisión nacional? Bailey, consciente de que había ido demasiado lejos, no pudo ya retroceder. Solo digo que las acciones tienen consecuencias. Las palabras tienen consecuencias. Tal vez ya es hora de que lo aprenda. Burdick soltó una risa seca, sin un atisbo de humor. ¿Consecuencias de usted? Su voz bajó a un susurro cargado de una amenaza aún más potente que un grito. Usted no tiene ni idea de lo que son las verdaderas consecuencias. El estudio contenía la respiración colectiva. Las cámaras seguían rodando, pero todos sabían que estaban presenciando algo que o sería sepultado para siempre o se convertiría en uno de los momentos más infames de la historia televisiva. Bailey, tal vez sintiendo que estaba completamente fuera de su profundidad, hizo un último intento desesperado. ¿Sabe qué, presidente? Creo que nuestra audiencia merece saber quién es usted realmente. ¿Qué valores representa? La sonrisa de Burdick fue fría y predatoria. Adelante, Jaime. Dígales qué clase de persona soy. Bailey vaciló un segundo al enfrentarse a la mirada de acero de Burdick, pero su ego no le permitió retirarse. Muy bien. Creo que usted está tan aislado por su posición de poder que ha perdido el contacto con la realidad. Creo que defiende ideas dañinas porque a usted no lo afectan personalmente. Creo que representa todo lo que está mal con la vieja política. Las palabras resonaron en el estudio como disparos. Burdick permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando el ataque. Cuando finalmente habló, su voz llevaba la autoridad tranquila de alguien que había ganado respeto a lo largo de toda una vida pública. ¿Vieja política?, repitió lentamente. ¿Se refiere a esa política que creaba comunidad en lugar de división? ¿Que contaba historias en lugar de imponer sermones? ¿Que respetaba al pueblo en lugar de darles lecciones? Bailey abrió la boca para responder, pero Burdick no había terminado. Déjeme decirle algo sobre esa vieja política, Jaime. Esa política le dio a personas como usted la plataforma que ahora utilizan para tratar de destruirla. Esa política creó el sistema que lo hizo rico y famoso, y entendía algo que usted ha olvidado, que liderar es un privilegio, no un derecho para adoctrinar. El público estaba hipnotizado. Observaban una clase magistral de furia contenida. La voz de Burdick nunca se elevó por encima del tono conversacional, pero cada palabra pesaba como plomo. ¿Quieres saber qué clase de persona soy?, continuó Burdick, acercándose hasta quedar frente al escritorio de Bailey. Soy alguien que ha dedicado toda su vida a tratar de ser digno de la confianza de su pueblo. Alguien que ha arriesgado su integridad innumerables veces para brindar cambios auténticos. Alguien que cree en tratar a las personas con dignidad, incluso cuando no está de acuerdo con ellas. Bailey intentó interrumpir.
Presidente, yo no he terminado, lo cortó Boric con precisión quirúrgica. Usted preguntó qué clase de persona soy, así que le estoy respondiendo. Soy de los que no necesitan destruir a otros para sentirse importantes. Soy de los que pueden disentir sin tachar de enemigo al otro. Soy de los que entienden que la verdadera fortaleza consiste en construir, no en derribar. Las palabras cayeron como golpes físicos. El rostro de Bailey pasó de púrpura a pálido. Su anterior bravuconería se evaporó por completo. Miró a su alrededor, desesperado, como buscando un rescate que no llegaría. La voz de Boric bajó casi a un susurro, pero de algún modo llenó todo el espacio. ¿Y quieres saber cuál es la verdadera diferencia entre nosotros, Jaime?, preguntó. Cuando termine esta conversación, me iré a casa y dormiré en paz, sabiendo que he vivido mi vida con integridad. ¿Puede decir usted lo mismo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre la cabeza de Bailey. El presentador abrió la boca varias veces, pero no logró articular palabra. Su cuidadosamente construida fachada había sido desmantelada por un maestro que entendía el poder de la emoción auténtica frente a la indignación manufacturada. Eso pensé, dijo Boric en voz baja, cerrando el punto con calma. Enderezó su chaqueta con movimientos deliberados, cada gesto transmitiendo dignidad y control. ¿Sabe qué, Jaime?, añadió. Vine esta noche a hablar de políticas públicas, de reformas, pero en cambio he tenido un vistazo al alma del espectáculo moderno y sinceramente no me gusta lo que veo. Boric se volvió hacia el público, su voz proyectándose fácilmente hasta las últimas filas sin necesidad de micrófono. Señoras y señores, les pido disculpas por lo que acaban de presenciar. Ustedes vinieron buscando un espacio de diálogo y reflexión, no una lección sobre por qué el discurso público se ha vuelto tan tóxico. La culpa de eso recae en quienes confunden la fama con la sabiduría. La audiencia permanecía en absoluto silencio, hipnotizada por la autenticidad cruda del momento. No era televisión guionizada, era drama humano real, desarrollándose en tiempo real. Boric se giró hacia Bailey una última vez. Jaime, espero que algún día entienda la diferencia entre pedir rendición de cuentas y destruir a las personas. Espero que aprenda que el verdadero coraje no es golpear a quienes no pueden defenderse, sino tener la fuerza para admitir cuando uno está equivocado. Dicho esto, Boric caminó hacia la salida, sus pasos resonando en el estudio silencioso como tambores solemnes. Bailey finalmente encontró su voz, llamando desesperadamente. «Presidente, espere, podemos resolverlo». Boric se detuvo en el borde del escenario y se volvió, con una mirada de profunda decepción. «No, Jaime, no podemos, porque para resolverlo, usted tendría que saber escuchar, y ha olvidado cómo se hace eso». El presidente desapareció entre bastidores, dejando tras de sí un estudio atónito y un presentador que parecía haber sido atropellado por un tren. Bailey permaneció congelado detrás de su escritorio, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno, procesando lo que acababa de suceder. El público comenzó a murmurar, luego a hablar, y pronto el zumbido de la emoción llenó el estudio cuando la realidad de lo que habían presenciado se asentó. Habían visto a una de las figuras políticas más respetadas ofrecer una lección magistral de dignidad bajo presión, mientras simultáneamente veían cómo la credibilidad de un presentador de televisión se desmoronaba en tiempo real. El personal de seguridad finalmente se movió para restaurar el orden, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de minutos, grabaciones captadas con celulares se filtraron, a pesar de los esfuerzos por confiscarlas. En pocas horas, la confrontación era tendencia mundial, y en cuestión de días, las audiencias de Bailey se desplomaron, mientras los espectadores abandonaban lo que muchos comenzaron a ver como activismo mezquino disfrazado de entretenimiento. El incidente se convirtió en un momento decisivo, desatando conversaciones nacionales sobre el rol de los comunicadores en el discurso político y sobre la diferencia entre exigir responsabilidad y promover la destrucción personal. Para Gabriel Boric, representó una declaración definitiva sobre los valores que habían guiado su carrera pública. Para Jaime Bailey, fue una lección amarga sobre la diferencia entre ejercer poder y ganarse el respeto. Mientras las luces del estudio se apagaban y el público abandonaba el recinto enfrascado en animadas discusiones, una cosa quedaba clara. Acababan de presenciar un momento histórico en la televisión,
aunque no del tipo que se celebra en las altas esferas del espectáculo. Lo que acabas de ver no es solo un enfrentamiento entre dos figuras públicas, es un reflejo de las tensiones que atraviesan nuestra sociedad, el respeto, la responsabilidad y la libertad de expresión. Si este tipo de contenido te invita a pensar y quieres seguir explorando temas como estos, te invito a suscribirte al canal. Aquí analizamos los momentos que marcan historia y buscamos siempre ir más allá de la superficie. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo contenido.